reporte que se hizo fue de 2 casos exitosos en lo que es atención farmacéutica, específicamente en cuidados paliativos. Me apasiona lo que es atención farmacéutica, es un campo relativamente novedoso, pero cuando nos centramos en lo que es cuidados paliativos es aún más novedoso. Quizás muchas personas, y se conoce y se ha publicado mucho de lo que es atención farmacéutica, pero a la hora de agregarle la parte de cuidados paliativos no se conoce tanto. Se habla mucho de atención farmacéutica en diabetes, hipertensión, pacientes portadores de VIH, pero a la hora de hablar de cuidados paliativos ya no hay tantos reportes y por ende no se conoce el éxito que se puede tener, y eso fue lo que llevó a publicar este trabajo. Los reportes que trajimos son 2 en realidad. Uno es de una mujer con un antecedente de cáncer de mama. Fue referida porque era una paciente con polifarmacia y además utilizaba muchísimo la automedicación. Tanto así que utilizaba más su automedicación que los tratamientos que se le daban en el centro. Tenía cierto temor a utilizar sus medicamentos, tenía cierta descompensación porque abandonaba citas, abandonaba tratamientos que los médicos le dejaban, y por ende su dolor y su estreñimiento y otros problemas de la salud no estaban controlados. Además no tenía una red de apoyo, que para nosotros eso es sumamente importante. Como farmacéuticas, y hablo en plural porque en realidad es un trabajo de muchas personas, ¿verdad? Realizamos intervenciones específicas para la persona, por ejemplo, un horario que se adecuara ya a su rutina, pero también de un tamaño que fuera acorde porque tenía ciertos problemas visuales. Se le recomendó y se le educó en cuanto a los problemas que puede conllevar la automedicación y de lo mucho que puede ganar si empieza a adherirse a consumir los medicamentos que ya un médico le había recetado. Con ella fue un caso muy exitoso porque su nivel de 2 pasó de 8 a 2. El estreñimiento se controló y abandonó. De hecho, del frente mío me dijo: bote todo esto, que era todos los medicamentos de automedicación que ya se compraba, y a veces mezclaba unos, mezclaba los otros, y eso, pues farmacéuticamente hay un montón de interacciones. Todo eso ella misma me dijo: tómelos, ya no los ocupo, estoy bien del dolor, y bótelos. En el segundo caso, quizás es el que personalmente me impactó más. Es un señor, es un varón de muchos años, tenía 75 años, pero su desgaste físico, ¿verdad?, era lo que más impactaba. El paciente tenía un dolor ya tratado o catalogado como intratable, eosinofilia, diabetes mellitus y una neuropatía ya importante. Su dolor estaba en 8, pero en el paciente lo que más le importaba y lo que hablaba cada 5 segundos era su estreñimiento. El paciente se había impactado en 3 ocasiones, así que era tanto miedo a volverse a impactar que no tomaba el tramadol para el que le habían prescrito y no comía. Él llegó a la cita con su hija y él llegaba y nos decía: es que mi papá solamente una cucharadita de arroz, unas boronitas de carne, medio pedacito de pan, y eso es lo que comen todo el día, medio banano o tal vez menos. ¿Por qué? Porque el paciente tenía un horror, ¿verdad?, a volverse a impactar, a volver a tener este tipo de problemas. Y claramente, si no toma sus medicamentos, pues no va a mejorar su patología. Él estaba como en una negación y una ira terrible porque era así como: otra cita más, otra vez me van a regañar, otra vez me van a decir que coma y otra vez me van a decir que tome los medicamentos. Nuevamente empezó el proceso de intervención farmacéutica. Él tenía mucho miedo a las interacciones porque tenía una polifarmacia increíble, eran más de 10 medicamentos, inclusive tenía una duplicidad de tratamientos. Nosotros siempre revisamos los retiros y los tratamientos no solo de nuestro centro, sino a nivel institucional y a nivel privado también. Nosotros les pedimos que nos incorporen eso. Y al ver esas interacciones y duplicidad y demás, nosotros empezamos a explicarle a él el problema de estar mezclando medicamentos, a darle un sustento científico, porque en realidad él lo que quería era eso, que le dijéramos cuáles interacciones puntualmente él tenía. Se le hizo un horario para que él pudiera tomarse los medicamentos evitando las interacciones.
Y se le educó ampliamente al señor y muchos consejos no farmacológicos, ¿verdad?, para controlar su estreñimiento. A la segunda cita el señor cambió radicalmente. Bueno, perdón, también lo referimos a nutrición para que le abordaran la otra parte de que no estaba comiendo. Llegó feliz de la vida diciendo: doctora, le tengo una muy buena noticia. Defequé. Defequé, doctora, logré defecar, y con los brazos en alto y una sonrisa de oreja a oreja, porque había logrado controlar su estreñimiento. Ya después hablando, la hija me comenta que la nutricionista le dijo que más bien cuidara porque estaba subiendo mucho de peso, había consumido la cantidad necesaria de agua y había tenido un cambio de actitud número 1 y un montón de mejorías en su salud. En este caso el VAS no fue una gran diferencia, pasó creo que de 8 a 7, pero la actitud del paciente sí, número 1. Número 2, controló su estreñimiento, que era lo que a él le preocupaba grandemente. Número 3, se logró dar esa necesidad, ¿verdad?, de no conocimiento en cuanto a las interacciones, por lo cual él ya estaba tranquilo consumiendo sus medicamentos. Y número 4, pudimos ser una herramienta para que el médico decidiera si aumentar la dosis o cambiar de tratamiento, ya con la tranquilidad de que si se va a tomar la decisión de un medicamento más fuerte es porque los primeros pasos ya se agotaron.